Buenas noches, buenas tardes, buenos días, de donde quieran que estén, conectándose en estos momentos con BIB Noticias. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Pues acá estamos, preocupados por los números sobre todo de coronavirus en Argentina. Tratemos en lo posible de seguir las medidas que pone sobre todo la Organización Mundial de la Salud con el tema del tapabocas, lavarse bien las manos y demás. Lo de siempre, hoy es jueves y hoy nos toca la columna de historia. Con ustedes, el señor Roberto Bolan. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, lo mismo que vos decís, estamos todos preocupados por este tema, pero bueno, es así, ¿no? No Sí, 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 tenemos, sí. lo que podemos hacer es cuidarnos, es lo Mm, único que nos queda a nosotros, ¿no? Los Totalmente. ciudadanos comunes. Sí. Bueno, les quiero decir a los que nos están escuchando que el otro día Mm, Gustavo tuvo la idea de que tratáramos el tema de una luchadora de la época de la guerra por la independencia, ¿no? mm, Juana Azurduy. mm, Bien, Juana Azurduy nació justamente, y por eso fue inteligente lo tuyo de hacerlo en este mes de julio, nació un 12 de julio, en el año 1780. Eso significa que hace 240 años, una cifra redonda, ¿eh? sí. Entonces está bien tocarlo en este momento. Es una de las tantas mujeres que han hecho historia y que fueron un poco olvidadas. Por supuesto murió olvidada en su propia época, lo mismo que comentamos con Belgrano. Bueno, Mm, le pasó a ella tanto en Bolivia como acá en la Argentina, porque tengamos en cuenta algo. mm, Ella nació en el territorio del Alto Perú, que en la época del virreinato del Río de la Plata tenía como cabecera Buenos Aires, era todo, ¿no? Igual que Paraguay. mm, Por eso fueron los ejércitos desde acá a Paraguay y al Alto Perú, para tratar de mm, que tuvieran la continuidad de esta revolución que se había dado acá mm. en Buenos Aires. Ella nació en territorio de lo que es hoy Bolivia, de Bolivia. Entonces ella es considerada argentino-boliviana o boliviano-argentina, como prefiera. Sí, ¿Eh? el orden de los factores Sí, no altera el en este producto caso, porque no. En fue una esa, claro, patriota de la lucha por estos de- dos países, ¿no? Los que exactamente. son hoy dos países, la República Argentina y Mm, Bolivia. Pero en Bolivia, el día de su muerte, no la, no- inclusive no la tuvieron en cuenta, no le hicieron homenaje durante muchos años. Eso lo va a contar quien estará a cargo de la charla de hoy. Por eso es lo que quería dar esta sí. introducción, porque me pareció interesante que vos lo dijeras en este mes, tuvieras la idea en este mes, porque precisamente Mm. se cumplió el 12 de doscientos julio cuarenta años ese sí, aniversario del redondo, ¿verdad? nacimiento. Siempre tenemos la particularidad y sobre todo en esta región, estamos hablando de Argentina en general, de conmemorar a los patriotas Por la muerte. por la muerte y no por el Claro. nacimiento. Por eso acá siempre estamos tratando de hablar del nacimiento, ¿eh? Claro, claro. A- Siempre estamos con aquello que nace. porque es lo que vale, porque es su vida lo que vale. Porque la Totalmente. muerte, bueno, es algo que sobreviene, pero lo importante es en el momento que nació, cómo fue su vida, la obra que hizo, el desarrollo de su vida. Mm, Bueno, en este caso vamos a tratar, como decía Juana Zurduy, que es una de esas mujeres que, digamos, la obra lo rescató de la historia una canción que es de Félix Luna y Ariel Ramírez, letra de Félix sí. Luna, música de Ariel Ramírez, y que la cantó, entre otros, pero fundamentalmente Mercedes Sosa. Sí, 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 Es sí, sí. la versión más conocida. Bueno, hoy entonces, como es el caso de una mujer muy importante en la historia de Mm, Sudamérica, vamos a darle la palabra a María Isabel Ramos, otra integrante del equipo, mm. y bueno, hoy se va a encargar ella de hablar de este tema. Yo solamente quería decir que justamente Gustavo la pegó, ¿eh? En este caso, porque justamente Una fue el vez 9 en de la julio. vida pego algo, viejo. Ni al bingo le pego Había que yo. hacerle un homenaje. Sobre todo a nosotros nos interesa más que los personajes muy conocidos de la historia, aquellos que son injustamente olvidados o desconocidos en muchos casos, ¿eh? Sí, sí, sí. Sobre todo hay ciertos personajes que siempre fueron, ¿no?
tuvieron un rol preponderante dentro de lo que es la historia de Argentina y del continente y siempre fueron olvidados de por sí. Exactamente. Bueno, María Isabel, Estimada, te dejo la palabra. estimada, venga nomás, acá le pongo la alfombra, es todo suyo. Este espacio se lo tiene bien merecido. Gracias, buenas noches a todos. Bueno, empecemos a hablar de esta pobre mujer que en vida sufrió dolores mucho más grandes, digamos, que otras personas que pasaron la historia. Por ejemplo, podemos decir que ella nació en el actual territorio boliviano, por eso, digamos, a su muerte no la reconoció Argentina, no nos adelantemos, no la reconoció Bolivia, y además de luchar por la independencia, sufrió, digamos, en el interín de la guerra, la pérdida de su amado esposo, que fue el jefe, digamos, emancipador de su región. A eso fue la guerra de las republiquetas. Precisamente las republiquetas se llaman a las entidades que se fueron rebelando una a una, que tenían su bandera, su estandarte, su jefe. Y bueno, eh, eh, Juana tenía, digamos, como comandante de su lugar a su esposo. Lo perdió en guerra, pero eso no es nada. Tuvo 5 hijos, de los cuales 4 murieron de malaria, 2 varones y 2 mujeres, Sí. todos relativamente chicos, y la quinta hija, que el pobre marido la disfrutó muy poco, porque a los pocos meses de nacer la última hija, murió él. Ajá. Bueno, la única hija que hubiera sido sostén de su madre, que digamos, aclaremos, no era una pobrecita, digamos, del altiplano. Fue de una familia muy rica potosina, era mestiza, era de padre español y madre indígena, pero con muchísimas propiedades, de las cuales las despojaron, digamos, primero la revolución y segundo la propia familia la dejó sin un peso, por rebelde. Por rebelde. Sí, sí, cuando se murieron los padres, que para colmo de males, los padres se murieron cuando ella tenía 7 años. La mamá murió de muerte súbita y el papá lo asesinaron porque andaba en lío de amores con otra mujer. Ah, caray, qué O sea que, familia. digamos, ya venía de entrada con una historia Es familiar. para la revista Pronto, de la época. Más o menos. Y si le gustan caras también. No, que Caras hoy en día, no hablemos de la revista Cara, porque estamos muy mal con ella. Ya le hicimos un descargo, que nos dio vergüenza. Sí, fue un máximo papelón, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, digamos de Juana que ella se casó a los 25 años para su época grande, Sí. con Padilla, que eran justamente los propietarios de la tierra de al lado, o sea que tampoco era ningún tirado. Se metieron en la revolución por convencimiento, no por necesidad. Sí, convencida de lo que estaban haciendo. Ellos querían la emancipación, la quisieron, y se metieron, se involucraron directamente. Y con, digamos, muerto Padilla, la única persona que reconoció todos los méritos guerreros de Juana fue Pueyrredón, que le dio una pensión. Pero esa pensión, ¿qué pasó? Lo que pasa muchas veces en nuestro país, los sucesivos gobiernos no se la fueron pagando hasta que por ley no se la pagaron acá porque consideraron que era nacida en Bolivia. Una vez que se produjo la independencia de Bolivia, se fijaron que pobre Juana nació en Chuquisaca, era boliviana, por ende no correspondía que darle una pensión como militar argentino. No se la dieron en Bolivia porque había peleado bajo las órdenes de Belgrano. Entonces la condenaron a morirse en la miseria. Se murió en la... fue tan oscuro el paso por la historia que murió un 25 de mayo. No le hicieron exequias en Bolivia porque justamente murió el 25 de mayo. Que hay que acordarse que aparte de la Revolución de Mayo acá de 1810, fue la Revolución de Murillo un año antes, en 1809, y estaban festejando ese levantamiento. Por ende, pasó de esta vida sin pena ni gloria. Hay que acordarse de Juana, que una de las cosas más trascendentes de su vida, que peleó bajo las órdenes de Belgrano, que la ascendió en el cargo militar, después estuvo bajo las órdenes de Güemes y empezó su desgracia cuando murió Güemes, porque ahí realmente el ejército como la dejó de lado. No tomó en cuenta ni que había perdido a los hijos, ni que había perdido a su marido, ni que había peleado como una leona, porque realmente, digamos la verdad, hizo obra muy importante.
Sí. Lo que sí no vamos a ponerle tampoco que es Santa Juana Azurduy, porque, por ejemplo, mientras estaba su marido vivo y sus hijos también, ella como coronela del ejército a los prisioneros de guerra españoles les respetó la vida siempre. Pero muertos los hijos, empezó hasta a ejecutarlos, dicen, ella misma. Ah, mira. Ella se hizo mucho más sanguinaria, mucho menos contemplativa con el dolor. Yo supongo, pienso, que habrá dicho, mis hijos murieron de necesidad y todo por culpa de estos, adiós. Pero eso no la justifica frente a la historia. Todo lo que es violencia y violencia ante un indefenso, yo en lo particular no estoy de acuerdo. Ajá. Sí. Recuerdo que había casos en que venían con la bandera. Con la bandera de paz, bandera sí, y ella los igual ejecutó igual. sí. Por Sí, ejemplo, eso es la No parte tenía oscura. miramientos. no tenía ningún tipo de miramientos. Así como Belgrano les hacía jurar que nunca más iban a pelear y después se dio cuenta que la política era equivocada y empezó a fusilar, ella directamente, después de muerto su marido, empezó, digamos, a dar guerra sin cuartel. O sea, te rendiste, caíste, te moriste. Así de fácil. Bueno, después te quería hacer, vos dijiste que había peleado como una leona. Sí. Hay un hecho que es cuando la hieren, recordás ese hecho, cuando la hieren en una pierna, en el pecho, que es cuando está junto al marido. Después sí, lo matan al marido. Al marido lo ejecutan, digamos, y ella cuando cayó, digamos, había una amazona cerca del marido, como pensaron que era ella, la agarraron junto al marido y la degollaron. Y pusieron las dos cabezas en exposición. Fue un error porque honestamente Juana se salvó de las heridas y a la pobre mujer que asesinaron no tenía nada. Nada que ver. No tenía absolutamente nada que ver. En todo Sí. caso, no. ¿Qué año murió? Ella murió en 1862, o sea que vivió para su época un montón de tiempo, vivió 82 años. 82 años. Y olvidada totalmente. Y terminó sus días en Chuquisaca. Ella terminó sus días en Bolivia, lejos de la última hija, porque de la última hija la criaron otros porque ella estaba en guerra permanente y no tenía una buena relación con la hija. Sí. Realmente cuando la hija, digamos, se casó, se olvidó de la madre. Sí, se olvidó de la madre. Como si no hubiera tenido madre. No me digas. Así que se quedó solita, el Estado no la ayudó, la familia no la ayudó, murió sola e incluso siguió siendo solidaria con la gente, porque se murió al lado de un sobrino segundo discapacitado que lo cuidó ella siempre. Ah. Cuando ella se murió, él fue a reclamar que le hicieran honras militares y como estaban festejando el 25 de mayo, no le dieron nada. Fue a fosa común. Qué peor desprecio que para alguien que hizo todo, que enterrarla. Que dio la vida por la patria. Dio la vida por la patria y, pues, digamos, por la patria grande. Ni Argentina se hizo cargo, ni Bolivia tampoco. Oh, Con el tiempo después recuperaron el cadáver, ¿no? Con el tiempo recuperaron el cadáver, pero digamos con el tiempo. Y le hicieron un mausoleo. Sí, pero digamos, sí. honestamente, Sí, que a mí de muerta me hagan un mausoleo, la verdad que no me importa. ¿Está en Bolivia o está? No, está en Bolivia. Está en Bolivia. Está en Bolivia. Sí, incluso Bolívar dijo de ella que el país tendría que llamarse o Padilla o Azurduy y no el nombre de él, porque él después de todo no había hecho nada por la independencia de Bolivia. Ah, mirá. Y lo importante también es lo que hizo ella cuando a Padilla, marido, le cortaron la cabeza, lo expusieron junto con esa que creían los realistas que era ella y no era otra. Sí. Bueno, ella recuperó. Porque había muchas mujeres peleando. Bueno, ella recuperó, digamos, la cabeza del marido ya cuando estaba en descomposición y todo, pero le hicieron las exequias a Padilla gracias a que ella fue a rescatar la cabeza. Ah, mirá. Si no, ni siquiera. Ni siquiera. Había muchas mujeres en el ejército. Bueno, yo le digo ejército, no bueno, era ejército. No había muchas, pero había las que digo, pocas que hubieron fueron sonadas todas. La compañera de ella, digamos, en la guerra fue Manuela Pedraza, que era tucumana, o María Remedios del Valle, que era una esclava que, digamos, es la madre de las niñas de Ayohuma. Ahí me quería referir y viste justo con el martillo en el clavo. El tema de por qué siempre, y estábamos hablando fuera de lo que es directo, por qué la historia siempre la escriben
los hombres, sino las mujeres como estamos hablando hoy en día. Bueno, en principio, digamos, los primeros historiadores grandes, importantes y conocidos fueron varones. Sí, Fueron varones porque como se dedicaron a escribir sobre hechos, gestas, hechas por varones, le escribieron los varones. sí. Lo que hicimos las mujeres siempre para ellos era o nuestra obligación o la locura de nuestra de cada día. O lo consideraron una locura o lo consideraron extraordinario. Las dos cosas quedaban afuera. Igualmente, tendríamos que hablar en un capítulo sobre lo que es la historia de las grandes mujeres a lo largo de, de la línea del tiempo. Estaría interesante, yo te puedo Sí, sí, enumerar tres o cuatro y sobre todo en Argentina hemos enamorado a Juana, pero en el continente y en Europa hay varias. Sí, en el continente hay varias, sin ir más lejos. La Libertadora de Libertadoras, si se conoce en toda América, Manuela Sáenz, que es la amante de Bolívar. Porque la Libertadora del Libertador, una noche hubo un atentado y ella lo salvó. Ajá. O sea, está bien, despojado del hecho de que tenían una relación sentimental, pero digamos, lo salvó igual. Extramatrimonial. Extramatrimonial, Bolívar era viudo y ella, digamos, era separada de hecho, o sea que no le rendían responsabilidad a nadie, pero para la época fue un escandalete. Sí. O por ejemplo, qué sé yo, a ver qué. Podemos decir de Remedios de Escalada que pobre tuvo una vida matrimonial terrible, ella puso todo lo que tenía a disposición de su marido y bueno, incluso hasta su sobrina nieta, bisnieta Chosna, o no sé qué parentesco tiene, Florencia Canale, habla en su libro de que cuando San Martín dice en una carta, me sentí un verdadero cornudo, es literal el asunto porque dicen las malas lenguas que tuvo amores con Monteagudo. Ah, claro. Sí, me habías contado fuera de este directo hace dos jueves atrás, sí, sobre este hecho en particular. Y después está el caso de ¿cómo se llama? De que salió la película que se había casado, que se había enamorado del cura. Acá en Argentina. De Camila. Camila, pobre, la verdad que fue más víctima, digamos, de la desobediencia que de lo que había hecho. Rosas no se iba a extrañar de que los curas tuvieran amantes, porque acá en Buenos Aires había unos cuantos. Lo que pasa que, digamos, cuando él los mandó llamar, si ellos hubieran venido de propia voluntad, quizá los hubiera perdonado. Lo que no soportó que se rieran en su cara. Ah. Eso es lo que no soportó, la desobediencia. La desobediencia. Bueno. Incluso lo terrible, por ejemplo, en Camila, que el que los mandó a buscar con más ahínco fue el padre de ella. Ajá. Más que Rosas. El que, digamos, pagó, digamos, como para que la fueran a buscar y todo fue el padre, porque el padre era un rosista convencido. O sea que parte del padre estuvo bien la sentencia. Y eso es terrible. Porque que uno diga, los ejecutó Rosas es terrible. Que te ejecute por orden de tu papá por pedido de tu padre es peor. Sí, sí. Digamos. Sí. Y una anécdota chiquitita sobre Camila. El hermano de Camila, que era sacerdote Eduardo, fue muchos años párroco de la parroquia del Socorro, acá en Capital, la que está en Junín, Juncalí. Juncalí, creo que es Rodríguez. Por ahí, más o menos. Sí. Bueno, esa parroquia del Socorro, y fue el cura párroco que bautizó al pintor Molina Campos. Claro. O sea que, digamos, hay recuerdos de los Socorros en Buenos Aires, recuerdos un poco más agradables que los de Camila, por cierto. Sí. Y volviendo al tema de Juana Zurduy, digamos que lo más triste de esta historia es que recién los homenajes le cayeron muchos años después de su muerte. Los ascensos los tuvo póstumos porque fue generala del ejército argentino recién en el gobierno de Cristina Kirchner. Que la primera canción importante que se escribió sobre ella la escribió Félix Luna en el año 1969, o sea, más de 100 años después de muerta Juana. Sí. Para mí le pusieron el nombre de una calle. Le pusieron el nombre de una calle, gracias a Dios, que mi escuela primaria de hecho está en la calle Juana Zurduy acá en Capital, al 2400. O sea que yo de Juana Zurduy escuché toda la vida. Sí, sí. De hecho, nosotros, yo sobre todo, mi generación, de Juana no la sintió nombrar, salvo cuando yo empecé a militar en partidos políticos que me hablaban de Juana Zurduy y ahí empecé a agarrar los libros y empecé a ver quién
¿Quién corno era? Bueno, a mí me hubiera gustado que mi escuela primaria, ya que está en la calle Juan Azurduy, por lo menos tuviera el nombre Heroínas de la Independencia, algo por el estilo. Ya que, por ejemplo, el 12 de julio es el día considerado el Día de las Mujeres luchadoras. Heroínas, Heroínas. sí. Sí. Bueno, recién ahora se hizo, pero en mi época, mi escuela se llamaba Coronel Bransen. Está bien, murió en la batalla de Ituzaingó, todo lo que quieran, todo muy lindo, pero ya que tenía la calle, que tenía el colegio Juan Azurduy, le hubieran puesto Heroínas de la Independencia. Le pusieron, no sé cuánto hace, pero a una escuela de Nueva Pompeya. Ah, Una escuela de Nueva Pompeya se llama bueno, Juana una Azurduy. cosa he dicho a favor de, bueno, de la capital federal, digamos, el nombre Juan Azurduy está por ordenanza desde 1893. 1893, que es Cosa el año en que rara, se nombró digamos, a muchas calles. a muchas calles, pero cosa rara porque hubo calles que fueron mucho más tarde. Una de las primeras mujeres, porque había pocas calles con nombre de mujeres. Mira qué milagro habrá sido que la calle que, digamos, que va una cuadra después es Manuela Pedraza, que es la compañera de ella de lucha. Claro. Y después ahí Y paremos después de la otra calle, Republiquetas. Republiquetas, yo lo que vi era un mal, que homenaje. más o menos en el año 80 y pico fue en Sí. la democracia, le cambiaron el nombre a Republiquetas, todo de la zona Núñez Saavedra, los que tienen mi edad o mucho más grandes, se acuerdan de Republiquetas, le cambiaron el nombre porque el zoólogo Larralde. No lo veo mal, es un nombre reconocido, pero si le querían poner el nombre, se lo hubieran puesto a una calle nueva que abrieran en algún lugar y a esa calle Republiquetas dejársela, porque no es un término despectivo Republiquetas, repito, eran las unidades de acción de cada pueblo que se fue levantando en la zona del norte. O sea que estamos negando parte de la historia. Y en cierta manera, según dice Little Navy en una canción, si la historia la escribe Escribe lo que ganan. Quiere decir que hay otra historia, ¿no? Pero, por ejemplo, somos contradictorios los porteños, porque, por ejemplo, nosotros que somos tan triunfalistas, tenemos la calle Piedra. ¿Pero por qué Tacuari? Es un milagro bíblico, una derrota. Pensemos, es una de las pocas derrotas Salvo que que habría que averiguar si los legisladores lo pusieron por el famoso tambor de Tacuarí, no sé. Bueno, pero no hay prueba histórica del nacimiento, claro. digamos. Claro. Es una leyenda. Dicen que es una leyenda que creó Mitre cuando escribió la historia de Belgrano, claro, inventó un tambor de Tacuarí. Como también dicen de Falucho, pero para Falucho está registrado que existió. Sí, al final, porque había dudas. Y hay muchos personajes en la historia que no se sabe si existieron o no, pero con el tiempo, en algunos casos descubrieron que sí. Menos mal que no estudiamos a Batman. Ah, no, claro, ya eso hubiera sido. ¿Te imaginas? Te dicen Cornelio Saavedra, Batman. Superman. Sí. Para claro. salvar el país, Superman. Superman, claro. No, una cosa sería desopilante. No me extrañaría, pero bueno, todo puede pasar. Y ahora que nombras a esto, de los superhéroes y demás, siempre decimos lo mismo, ¿no? Que los superhéroes o los semidioses no tienen nada que ver con los patriotas, eran gente común y silvestre, que tenía sus partes oscuras, sus partes, llamémosle, hasta de bajezas en algunos casos. Pero bueno, eran seres humanos. Bueno, hay que tenían defectos, virtudes. Eran luchadores, pero a la vez tenían su parte oscura. ¿Cómo se? Reconocer su vida pública, por lo general. Siempre, obviamente, te van a reconocer, te van a andar escarbando sobre la vida privada para decir, este andaba con chanchullo, con tal mujer y tal otra y demás. A veces ya es como una especie de historieta. Sí. Bueno, claro. pero, por ejemplo, pero en la parte pública, digamos, hay casos que son evidentes. ¿No? Sí. Pero, por ejemplo, demos un ejemplo de algo que ya tratamos las semanas anteriores, hablando de Revolución Francesa. A Robespierre nunca le pescaron que se haya dejado sobornar en dinero, no le conocieron amantes. Bueno, van a saltar a decir que era homosexual, cualquier cosa, con tal de atacarlo. Pero hasta sus propios contemporáneos le pusieron de apodo el incorruptible, o sea que no era tan corrompible que digamos, era bastante inoxidable. Claro, y hubo otros de la Revolución Francesa que no lo fueron. Que no lo fueron. Claro. Por ejemplo, qué sé yo, uno de los grandes de la Revolución fue Mirabeau, que se dio vuelta, digamos que después pidió por perdonar al rey y todo, que les daba la Revolución vuelta. Hablando de eso, de los que se dan vuelta, ¿te acordás que por qué se supone que muchas veces, por qué los gobiernos de Bolivia no le dieron esa pensión, no le daban nada? ¿Te acordás que hubo gobernador y presidente en aquella época? No le dieron, ¿por qué? Porque en su momento
esos que después fueron gobernantes fueron realistas. Al ser gobierno no le iban a dar pensión a una persona que luchó contra el rey. Entonces directamente le negaron las pensiones. Claro, era una cuestión personal. Si Sí, vos sí. estás de un lado, era gente que había estado con los realistas. Luchaban contra Juana Zurduy. Ajá. Luchaban contra ella. Después, por más que todos se hubieran unido para después independizar, ya le tenés como una bronca personal. Decía, esta no vale nada, le doy a Entonces ya otro. le negó la pensión. Vos estuviste contra mí o por lo menos no estuviste conmigo, listo. Claro. Con la famosa frase bíblica, el que está con nosotros no está contra nosotros. ¿Sí? Sí. Claro. Sí. Y después, otra cosa hablando del tema que vos habías comentado antes, ella en algún momento, cuando estaba con Belgrano, llegó a estar junto con María Remedios del Valle. Sí, llegaron a estar porque juntas. Comentaba así brevemente lo de Llegaron a María estar Remedios. juntas ¿Quién era porque María Remedios del Valle pasó a la historia. El hecho más sobresaliente de la vida de ella fue estar presente en la batalla de Ayohuma. Fue la mamá de las niñas de Ayohuma. Y en algún momento se supone que estuvieron, digamos, en la misma tropa. Pero no está documentado, con Juana Zurduy. Pero no está documentado. También se llegó a decir en su momento que entre Juana Zurduy, muerto el marido, tuvo un acercamiento con Güemes, no solamente el ideológico, también dicen que llegaron a ser amantes. Pacho Donner, en el libro que escribió en el año 94, los pone amantes. No sé si fue tan así. Y habría que ver qué documentos se encontraron. No, ¿qué documentos se encontró? Bueno, quisiera saberlo, me gustaría que me las mostrara. Sí, ¿no? Sí. Pero hablando de esta es otra de las mujeres desconocidas prácticamente para la gente, María Remedios del Valle. Y otra que también vivió muchos años y también vivió. Que fue reconocida así por Belgrano, porque le dio un cargo dentro del ejército, ¿no? Sí. A las dos. Capitana. Entonces, a Juana a María del Valle le dio el de capitana del ejército del norte y a ella le hizo coronela. Ajá. A Juana Zurduy. A Juana Zurduy. Y a Juana Zurduy le dio coronela y lo había refrendado, lo había firmado. Sí, lo había firmado y todo. Sí, y ella, digamos, entre los bienes, lo que se encontró fueron los nombramientos que nunca se llevaron a cabo. Vuelvo a repetir, recién en el 2007 le dieron el rango de general del ejército. Sí. Ya no le servía. Pero... Fueron reconocimientos. Póstumos. Muy póstumos. Y por eso, como vos decías, no es conocida. La gente que fue a la escuela no se hablaba de ese tema. No, para nada. Hoy hay un poco más hacia las mujeres, un poco más de tratamiento de la historia, ¿no? Pero tampoco. Pero en otras épocas no. No, también. Y es según también el medio que agarres, y quién te lo cuente también. Claro, también. El tema de la historia. Si vos sos más pluralista, vas a hablar de todo, en todo en general. No vas a hablar una historia media machirula, ¿viste? Sí. Vas a hablar de todo, de un todo y incluyendo a todo. Porque también, digamos que debió haber algún transvestido combatiendo. Bueno, en la época de la conquista hubo mujeres. Catalina Erauso en el siglo XVI se puso armadura y estuvo con el conquistado con Valdivia. Valdivia, bueno, por eso. Pero ¿quién la conoce? Nadie la conoce. Nadie la conoce. Por eso te digo, ¿viste? Si bien se amplían los derechos en forma general, la historia sigue siendo a un determinado sector. Lo que pasa que yo pienso que el feminismo está en general mal encarado. Porque yo siempre pienso que si las mujeres pedimos más derechos, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener más obligaciones. Y a veces pienso, porque lo veo cotidianamente en las mujeres, que se quedan en la pedida de derechos. Yo me doy cuenta incluso con las cosas tontas. En un colectivo, sube una embarazada, se levanta un varón. Una mujer no la levanta ni a gancho. Entonces no hablemos de la igualdad y qué sé yo, porque quieren todavía que nos traten como si fuéramos de cristal. Por un lado, no queremos que nos traten, porque así tenemos los derechos, pero a la hora de las obligaciones no correspondemos de la misma forma. Yo, por ejemplo, si quiero igual de sueldo a los empleados varones, tengo que trabajar a la par de ellos. Yo no me puedo tomar un día femenino o qué sé yo, trabajar menos horas. No. Si yo quiero más derechos, más deberes. Y van juntas las cosas. Si no, equivocamos.
Y la mejor forma de ser igual que los varones es tener las mismas obligaciones que ellos. Bueno, vamos a dejarlo para la... O no, ¿cómo te vas a... No te autocensures porque esta señora es de armas tomar, es como Juana Zurduy de esta época. Mamita querida. Pero no, quedamos de hablar de las mujeres en el paso del tiempo, Sí, de sí. varias de ellas. Sí, sí, Así damos a conocer a varias, Sí, y las exponemos. bueno, ¿Eh? esperemos que Y puedan a también- todos los esperamos, ¿te parece? La próxima, como quieran. ¿Eh? Dale, sí, sí, no hay problema. Los esperamos a todos el jueves que viene. Bueno, genial. Sí, sí. Así que bueno, el jueves que viene los esperamos a todos. Ahí están. Es la mujer de la historia. La mujer de la historia y el hombre de la historia. Con todos ustedes, señores, buen fin de semana para todos. Chau.